Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros este miércoles muy internacional. Vamos a ir a la capital alemana, Berlín. Van a ver que nos tiene preparada la Deutsche Welle, nuestro canal aliado. Va a estar muy, muy interesante, no se lo pierdan. También estaremos en Nueva Delhi, una mexicana triunfando allá. Ella siente que está siendo perseguida. Me venía siguiendo un auto, se estacionó en la esquina. Asómate y verás. ¿De qué color era? Negro. Y tras el miedo constante, su novio demerita sus ideales políticos y sociales. Dime la verdad, ¿quién era? Ya te dije que era Daniel. Todo cambiará dando un golpe de realidad y dolor. ¿Qué haces? Causas corrientes de un cuadro clínico. Dirigido por Julián Hernández. Estreno, miércoles 23:30 horas. Tu INE es tu identidad. Con ella ejerces derechos y es necesaria para realizar trámites. Por eso, mientras las condiciones de salud lo permitan, algunos módulos del INE darán servicio solo con cita. En una primera etapa entregarán credenciales previamente tramitadas y posteriormente se ofrecerán otros servicios. Agenda tu cita en INE.mx o en INETEL 800-433-2000, donde también podrás consultar protocolos y fechas. Contamos todas, contamos todos. INE. Hemos llegado a una comunidad otomí. El semidesierto queretano nos recibe con un escenario inmerso en cánticos, colores y vientos de fe. En el marco por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, presentamos Mirada sin filtro. La de San Antonio de la Cal nos muestra otras realidades, otros sabores, otras miradas. Viernes, 18 horas. Celebramos los 3 años del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Te invitamos a disfrutar de una emisión especial de aniversario, con la participación de los divulgadores de la ciencia, el Dr. Javier Santaolalla y el equipo de Big Bang Ciencia. País anfitrión, Colombia, en transmisión a más de 20 medios de comunicación iberoamericanos. Programa especial del 3er aniversario del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Domingo, 18 horas. Quien sube a bordo de su taxi puede retroceder unos pasos en el tiempo para tomar una decisión distinta que cambie el rumbo de su destino. Pero que ese rumbo sea mejor depende por entero de lo que el pasajero decida. ちなみになんですけど、このタクシー、10代の頃に戻ってそこから人生やり直すこともできるんですか？何年前ですか？ 10年前。 ¿Cuánto estás dispuesto a pagar para regresar al pasado? Time Taxi, nuevos episodios, miércoles 22:30 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Su destino ha sido trazado por sus padres, pero una complicación la pone por primera vez en contacto con el mundo moderno que tanto anhelaba conocer. Ixcanul. Cinema 22, muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Viernes, 22 horas. ¿Qué tal? Soy Fernanda Solórzano. Yo soy Leonardo García Tsao. Y en la próxima emisión de Encuadre Iberoamericano haremos una revisión del cine negro de nuestras latitudes. Nos vamos a preguntar qué tan fuerte arraigó y floreció en Iberoamérica el género de cine negro. Vamos a repasar también la obra del cineasta Julio Hernández Cordón y también hablaremos de los nominados a los premios Ariel que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Por Canal 22. Acompáñenos. El deporte y mi familia me han fortalecido para enfrentar cada adversidad y superarme cada día. Las competencias me han enseñado a vencer las adversidades y mantenerme lejos de las adicciones. El deporte te hace mejor, te fortalece y es la fórmula para superarse en la vida. No se necesita más. Un verdadero campeón es aquel que se mantiene atento y nunca baja la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz.
Celebramos los 3 años del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Te invitamos a disfrutar de una emisión especial de aniversario, con la participación de los divulgadores de la ciencia, el Dr. Javier Santaolalla y el equipo de Big Bang Ciencia. País anfitrión, Colombia, en transmisión a más de 20 medios de comunicación iberoamericanos. Programa especial del 3er aniversario del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Domingo, 18 horas. Bueno, amigos de Canal 22 de Noticias 22, retomamos nuestra transmisión. Hubo ahí alguna inestabilidad en las redes de comunicación vía internet, pero bueno, vamos a estar haciendo nuestro mejor esfuerzo tecnológico para llevar a ustedes cantidad de información que hemos preparado en el ámbito internacional y bueno, ya la iremos develando a lo largo de este miércoles. Estaremos en Nueva Delhi, en Berlín, en Beirut. ¿Qué tal, amigos, compañeros? Huemancio Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, amigos? Sí, aquí continuamos en Noticias 22. Tenemos mucha información y nos arrancamos ya de una vez, ¿no, Rafael? Así es, Hueman, porque el vivo es el vivo y vamos contra el reloj. Todo está listo para que inicie el ciclo escolar 2020-2021. 24 de agosto es la fecha señalada por la Secretaría de Educación Pública para el inicio del ciclo escolar 2020-2021 y será a distancia a través de diversos canales televisivos. Ante este anuncio, Luis Humberto Fernández, al frente de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, destacó la labor que la planta docente del país ha realizado ante el confinamiento generado por la pandemia. Yo creo que es muy importante señalar que el sistema educativo, en especial las maestras y los maestros, no se rindieron, como sí lo hicieron otros países. Por ejemplo, tú sabes que Italia dio por aprobados a todos los alumnos y no se continuó el ciclo. Nosotros estamos viendo cómo se continúa el ciclo frente a algo que el sistema educativo no tenía un antecedente para estar preparado y cómo hacerlo de manera segura, sin arriesgar la salud de las niñas y los niños y también de nuestras maestras y maestros. Este retorno a las actividades de nuestro país plantea un reto inusitado para el sistema educativo nacional, afirma. El reto, el gran reto, es cómo mantener los aprendizajes a la distancia. Esto implica rediseñar todo el sistema educativo, desde cómo hacemos las inscripciones, cómo hacemos la evaluación, cuál es el papel de los docentes, que además hay que decirlo, por lo menos en la Ciudad de México, creo que todos los ciudadanos de la Ciudad de México deben estar muy agradecidos con todas las maestras y los maestros porque han hecho un gran esfuerzo para mantener el contacto con las alumnas y alumnos. Entonces, hemos tenido que rediseñar todo un proceso que no había sufrido cambios prácticamente en 130 años. De igual modo, destaca que ante la diversidad del sistema educativo nacional, también se han tomado en cuenta todas las variables para este retorno a distancia. ¿Cómo hacemos que la educación sea de equidad e incluyente? Y en ese caso, no solo se ha implementado a través de los cuadernillos que se han distribuido a las comunidades, sino también hay 640 programas que se distribuyen en 20 lenguas indígenas. Esto significa que estamos cubriendo la mayor posibilidad de población originaria en nuestro país. No hay un sector, no hay un estudiante que no esté considerado en las posibilidades de aprendizaje a distancia que se está implementando en la Secretaría de Educación Pública. También se refirió a la firma del convenio con 4 televisoras privadas del país que distribuirán los contenidos, los cuales a su vez estarán a cargo de la Secretaría de Educación Pública. El tema es precisamente como lo preguntabas, es cómo llegamos a la mayor cantidad de mexicanos. Los medios públicos están tremendamente comprometidos con la educación, pero sin embargo no llegan a toda la población. Por eso requerimos a las televisoras y recurrimos a las televisoras privadas y requerimos su apoyo. El tema es precisamente cómo tienes la mayor posibilidad de cobertura y eso solo es posible a través de estas televisoras, que además con mucha generosidad han apoyado con condiciones más que favorables para el Estado mexicano. La SEP es quien está produciendo y desarrollando todos los materiales que serán transmitidos. Entonces, finalmente es una cantidad de trabajo
impresionante, es una cantidad de programas brutal y todo eso será producido básicamente por la Secretaría de Educación Pública. Luis Humberto Fernández también destacó que el retorno presencial a las escuelas del país solo se dará con todas las condiciones sanitarias definidas por el semáforo verde para el 1.800.000 estudiantes de la Ciudad de México y los 33 millones en el país. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, esto que vemos es parte de los retos que hoy nos enfrentamos en la pandemia, pero hay otros muchos más. ¿Qué les parece si ahora vamos a Oslo para conocer cuál es el trabajo binacional, bilateral que se está haciendo entre México y Noruega para enfrentar la pandemia del COVID? También con esto los invitamos a que visiten Noticias 22 Digital, en donde van a ver una entrevista más amplia con el embajador de México en este país. Bueno, vamos a escuchar a Ulises Canchola. El embajador de México en Noruega ha creado un sistema de trabajo estrenado en 2019 titulado Ecosistema Binacional de Innovación, que busca que las relaciones bilaterales sean recíprocas y enriquecedoras para ambos países, algo muy necesario frente a los retos que impone la pandemia. Buscamos con ello, repito, es una relación circular que genere riqueza, pero entendida como bienestar, no solamente el negocio por el dinero, sino que genere bienestar a nuestras sociedades. 2, buscamos aportar un valor, el valor de la sustentabilidad, el valor de la igualdad de género. 3, buscamos generar conocimiento. Para ello se han identificado 3 áreas nucleares: industrias creativas o economía naranja, ciudades inteligentes y la principal, salud. De modo tal que cuando viene toda esta pandemia, nosotros llevábamos un trabajo desarrollado sobre el mapeo, si se permite la palabra, el anglicismo, un mapeo del ecosistema de innovación en México y el ecosistema de innovación en Noruega. Hemos estado en contacto con el clúster o con los capítulos de innovación en materia de salud, tratando también de hacer una genealogía. ¿A qué me refiero con esto? Hay en México desarrollo de aplicaciones, por ejemplo, para estudio clínico. ¿Por qué? Porque hay lugares a los que no se puede acceder fácilmente en México, como los hay también aquí en Noruega. A principios de abril del 2020, México propuso ante la Asamblea General de Naciones Unidas una resolución para que los medicamentos y la vacuna, cuando exista una vacuna contra el COVID-19, llegue a toda la población de todos los países del mundo. Posteriormente, el 24 de abril, la diplomacia mexicana se sumó al llamado de la ONU y la OMS, que establece el acelerador para el acceso de herramientas para hacer frente al COVID-19, que se conoce como ACTA. El 4 de mayo, México se integra a la Coalición para las Innovaciones en Preparación para las Epidemias, CEPI, por sus siglas en inglés, con sede en Noruega. Con el propósito de hacer frente, o de preparar más bien, desarrollar vacunas de aquellos virus que la OMS considera con un alto potencial pandémico. Entre ellas estaba, por ejemplo, el SARS o el chikungunya, y también incluso se contemplaba un virus X. Cuando surge el tema de la pandemia, CEPI ya tenía una infraestructura, un mecanismo muy bien hecho. México decide entrar a la coalición después de recibir una invitación por parte del gobierno noruego, y es ahí donde México continúa sumando esfuerzos junto con Noruega y otros países para poder desarrollar de la manera más pronta, expedita posible la vacuna. Junto con estas acciones internacionales, la propuesta de trabajo entre los dos territorios para aprovechar su potencial es parte de la agenda bilateral. Le diría que casi no hay tema multilateral de relevancia en el que México y Noruega no estén de acuerdo. No solamente que no estén de acuerdo, sino incluso buscando los mismos objetivos. Los dos estamos convencidos de la importancia de lograr un acceso equitativo, universal y justo, no solamente a las vacunas, sino a las herramientas que son necesarias para hacer frente a la pandemia. Noticias 22, Huemansi Rodríguez.
Bueno, pues ahí están algunas de las áreas de cooperación de México y Noruega. A mí me parece relevante que conozcamos que no solamente con países en los que tenemos ya información, hay relaciones importantes, interesantes, profundas, que tienen que ver, como ya lo veíamos aquí, con salud, pero no de ahorita, sino desde mucho antes, con economía creativa, tampoco de ahorita, desde antes, y en este caso con Noruega. Y bueno, pues esto se extiende a otros países. Justamente les comentamos que la Secretaría de Cultura, la Embajada de Canadá en México y el Canada Council for the Arts, con apoyo de Cultura UNAM, organizan el diálogo Reapertura de Actividades Culturales y los retos de las instituciones después de la pandemia. Es un conversatorio donde se van a compartir experiencias sobre la planeación y la puesta en marcha de protocolos para la reapertura de espacios y la reactivación de actividades culturales en Canadá y en México. Si quieren formar parte de este acontecimiento, únicamente deben ingresar a la página que aparece ya en pantalla, llenar el registro de inscripción. Les voy a dar la página, es mexicocreativo.cultura.gov.mx. Ahí buscan Diálogo México-Canadá, llenan su registro y la cita, recuérdenlo, apúntenlo por ahí, es mañana, 6 de agosto a las 5 de la tarde. Ojalá de verdad tengan oportunidad de participar en este encuentro y nos vamos a una muy breve pausa. Su destino ha sido trazado por sus padres. Pero una complicación la pone por primera vez en contacto con el mundo moderno que tanto anhelaba conocer. Ixcanul. Cinema 22, muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Viernes, 22 horas. ¿Qué tal? Soy Fernanda Solórzano. Yo soy Leonardo García Tsao. Y en la próxima emisión de Encuadre Iberoamericano haremos una revisión del cine negro de nuestras latitudes. Nos vamos a preguntar qué tan fuerte arraigó y floreció en Iberoamérica el género de cine negro. Vamos a repasar también la obra del cineasta Julio Hernández Cordón y también hablaremos de los nominados a los premios Ariel que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Por Canal 22. Acompáñenos. Esta noche la diáspora, los sonidos de esta flautista no nos llevan a Hamelin, nos llevan hasta la India. Así es, y para mayor detalle, de Veracruz a la India, hace un instante, Edgardo, escuchamos, la entrevista que realizó Wemansing con el embajador de México allá en Noruega. Platicamos acerca de las relaciones, la importancia de las relaciones culturales y la cooperación en muchos sentidos, México-Canadá. Esta nota por ahí también tiene un sesgo muy vinculado, importante, con la capacidad de relacionarse con otras naciones y el apoyo que se le puede dar en un momento dado a un artista para que se desarrolle en otros países insólitos, inesperados, no probables, y es el caso de Natalie Ramírez. Cuéntanos, por favor. Gracias, Laura. Buenas noches. En efecto, estaba escuchando a Wemansing. Recordarás que yo fui agregado cultural en Noruega, es un país por el que tengo un enorme afecto y está en nuestra lista de los nuevos países que vamos a visitar en este segundo año de la diáspora. Y entre otros países que prometimos visitar está India. De manera que hoy presentamos la historia de una mexicana veracruzana, flautista, que lleva viviendo en India 10 años, pero antes de que hablemos un poco más de Natalie Ramírez, vamos a ver un pedacito de lo que esta mexicana, heredera de una tradición milenaria como la nuestra, hace al haberse incorporado a otro país con una tradición milenaria como lo es India. Vamos a ver a una mexicana hasta Nueva Delhi.
Bueno, pues lo que estamos viendo es el resultado de un esfuerzo personal, individual y de un interés, Natalie, respecto a la música de la India, pero también, Edgardo, hay un apoyo ahí institucional. Estas dos cuestiones, estos dos elementos se conjuntan. Exacto, ella empezó muy pequeña su formación musical, a los 7 años se empezó a formar en la Escuela de Formación Musical Infantil de Jalapa. Ya más grande se incorporó a hacer la licenciatura en música de la Universidad Veracruzana y estando ya estudiando la licenciatura en música se fue vinculando con la música clásica india hasta que en 2010, cuando terminó su carrera en Jalapa, obtuvo una beca del gobierno indio y a su vez obtuvo una beca de apoyo a estudios extranjeros del FONCA, por lo que se pudo viajar. Lleva ya 10 años. Y tú lo remarcas bien, hay que recordar que historias como estas tienen siempre detrás un respaldo institucional, una historia de instituciones mexicanas detrás de la diáspora cultural mexicana, como es el caso del FONCA. Una beca del gobierno indio, gracias a la diplomacia cultural mexicana que pudo establecer este convenio y gracias a una beca del FONCA es que Natalia llegó a la India, estudió, se especializó en un instrumento tradicional que es el bansuri y se ha convertido en una experta en este instrumento, de modo que participa como solista en diversos festivales culturales de la India, pero también formó una banda de jazz con su pareja, un chico indio de nombre casi impronunciable, pero creo que se dice Nikhil McQueen, algo así, seguramente lo dije mal, pero es un chico indio de su pareja, y ambos, Natalia y él, han formado un ensamble de jazz que le han puesto Bolly Jazz, jugando con la palabra de Bollywood y con el jazz, y igual con este ensamble de jazz que incorpora lo mexicano, lo indio y la tradición, pues digamos, occidental, americana del jazz, se presentan en toda clase de escenarios. Natalia, a su vez, a veces viene a México, da cursos aquí, es profesora de la Escuela Nacional de Música de Nueva Delhi, da flauta transversa, que es su especialidad principal, y teoría musical, pero además colabora permanentemente con la Embajada de México, es una promotora cultural como muchos de los miembros de nuestra diáspora, y con la Embajada de México en la India organizan festivales culturales alrededor del Día de Muertos, cada año tienen presencia, tiene ella colaboración con la Embajada. De manera que es una historia más de la diáspora hasta India y en este caso pues debo agradecer a la Embajada de México en la India que me facilitó los datos, especialmente a su encargado de asuntos culturales, a Santiago Ruiz Sánchez, hijo de nuestro querido Alberto, que fue quien nos facilitó los datos, de modo que gracias a la Embajada y gracias a Natalia podemos hoy por primera vez presentar la historia de un mexicano hasta la India. Bueno, pues de verdad que sí, es una auténtica representante de lo mejor de la diáspora cultural que nos has traído, conjuntando todos estos elementos que tienen como resultado una historia verdaderamente muy, muy feliz, una historia de éxito, un ejemplo de las posibilidades que se dan con el empeño individual y el apoyo institucional. Edgar, muchísimas gracias. Te esperamos la próxima semana con otra historia inspiradora. Wemancin, ¿qué te parece esto? Tú también nos vas a llevar a un viaje, no hasta la India, te vas a quedar por Europa del Oeste. Así es, Laura. Amigos, ¿qué les parece si nos vamos directamente a Alemania? La pandemia ha provocado una desaceleración en grandes ciudades como el caso de Berlín. Casi todas las actividades culturales han vuelto ya a su rutina a un ritmo lento y bajo estrictas medidas sanitarias. No obstante, la escena de los clubes nocturnos sigue cancelada. Y para hacer frente a esta situación, hay un proyecto novedoso desde las alturas de la capital alemana que pretende mantener activo este sector. Para más información, nos conectamos en Berlín con Valentina Torrado, nuestro canal aliado Deutsche Welle. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenos días allá. Es un gusto estar con ustedes. Si bien gran parte de la vida cultural en Alemania está ya funcionando, la escena de los clubes nocturnos sigue todavía excluida del circuito. Para hacer frente a esta situación, el colectivo multidisciplinario Spot, formado por artistas, productores, DJs y técnicos, ha ideado un nuevo proyecto llamado Spot Sesiones de Arte de Berlín. Destacados museos berlineses se convierten en escenario para sesiones de música electrónica.
Sinfónica. La realización ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano y sus museos nacionales en Berlín, junto a la empresa German Arts, que han decidido actuar en solidaridad con la cultura de clubes de Berlín, ya que esta supone una parte importante del paisaje cultural de la ciudad. Bueno, la música electrónica en Alemania es muy importante, nace de hecho en el periodo entre guerras. ¿De qué se trata exactamente este proyecto de música electrónica en diálogo con importantes edificios históricos allá en Berlín? A través de esta iniciativa, la música electrónica de club conquista el espacio urbano y se convierte en una oportunidad para Berlín y sus museos y sus colecciones de arte desde una nueva perspectiva. Por primera vez, el Museo Bode y el Museo de la Iglesia Neogótica de Friedrichswerder habilitan un espacio desde las alturas de sus instalaciones para llevar a cabo sesiones de música techno a cielo abierto de la mano de reconocidos DJs como Die Nox, Beckers y Rauschhaus. Están planeadas otras dos importantes locaciones como la escalinata de la antigua Galería Nacional de Berlín y la plataforma más alta de la instalación Pergamon Panorama. Bueno, suena verdaderamente atractivo. ¿Cuál es el aporte original que tiene este ciclo de sesiones de música electrónica? Lo que el proyecto propone como un plus original es que las sesiones de los DJs entran en una especie de diálogo con la arquitectura de los museos y su acervo artístico. Esto significa que luego de cada actuación se editará un video junto a los tesoros artísticos de la colección del museo que hayan servido como escenario. Toda la documentación fílmica estará disponible en la red. Esta iniciativa se inspiró en el exitoso proyecto francés Circle, que se lanzó en 2016 y se dedica a la promoción de artistas y lugares inusuales. Los sets de DJs y actuaciones en vivo son filmados y transmitidos en las redes sociales. Como siempre, fue un placer haber compartido estos minutos con ustedes. Me despido hasta la próxima semana. Desde Berlín, Valentina Torrado de DW. Muchas gracias, Valentina, y bueno, un saludo hasta la próxima semana. ¿Qué les parece, compañeros? Rafael, mira, después de Let It Be, hace casi 50 años, Name con YouTube y Balcony TV desde Rusia, bueno, tenemos como las azoteas nuevamente en el escenario musical de la vida nocturna. Lo mismo Además, perdón que los interrumpa, pero la otra vez se nos pasó decir, ahí estaba Kraftwerk en esa historia en la cual se convierte Alemania, bueno, la capital alemana, Berlín, en la capital mundial del techno y hasta la fecha. Así es. Del techno, pero a mí también me vino a la mente cuando vimos estas imágenes, 1969, Abbey Road, los Beatles tocando en la azotea desde entonces. ¿Y qué les parece si ahora nos vamos a una brevísima pausa? Antes les recordamos que sigan en sintonía de Canal 22. Esta noche, Kimberly Armengol en debate tiene un programa muy interesante a 100 días de las elecciones en Estados Unidos y habla de ello con el investigador del Colegio de México, el doctor Reinaldo Ortega, y el exdirector del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, José Luis Valdés Ugalde. No se lo pierdan en punto de las 9 de la noche, Debate 22. Ya volvemos. Siente que está siendo perseguida. Me venía siguiendo un auto, se estacionó en la esquina. Asómate y verás. ¿De qué color era? Negro. Y tras el miedo constante, su novio demerita sus ideales políticos y sociales. Dime la verdad, ¿quién era? Ya te dije que era Daniel. Todo cambiará dando un golpe de realidad y dolor. ¿Qué haces? Causas corrientes de un cuadro clínico. Dirigido por Julián Hernández. Estreno, miércoles 23:30 horas. Un paraíso natural donde se puede apreciar cómo el paso de las estaciones transforma el paisaje y el comportamiento de la fauna, estrictamente protegida, al igual que su gran variedad de plantas. Un paraíso para los pájaros, las pequeñas criaturas y los animales salvajes. La Selva Negra en Alemania, en los mejores lugares del mundo. Nuevo episodio, viernes 17:30 horas. El deporte y mi familia me han fortalecido para enfrentar cada adversidad y superarme cada día. Las competencias me han enseñado a vencer las adversidades y mantenerme lejos de las adicciones. El deporte te hace mejor, te fortalece y es la fórmula para superarse en la vida. No se necesita más. Un verdadero campeón es aquel que se mantiene atento y nunca baja la guardia.
con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. A partir de mañana y hasta el 16 de agosto se van a llevar a cabo las presentaciones coreográficas del Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México. Es un encuentro en el que vamos a poder disfrutar desde la comodidad de nuestro hogar de estas fantásticas coreografías. La quinta edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México se realizará sobre los escenarios pero sin público. Durante 10 días, artistas de Japón, España, Venezuela, Grecia, Chile y Egipto presentarán sus coreografías en sedes como el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Teatro de las Artes del CENART, el Centro Cultural España y el Centro Cultural Teompanzolco en Cuernavaca, Morelos. Y llegamos al acuerdo que podíamos presentarnos en los foros, aunque fuera a puerta cerrada y sin público, solamente con el personal más indispensable técnico del teatro y con el personal más indispensable de la parte artística y técnica del festival. Sabemos que la danza y las artes escénicas necesitan y requieren de condiciones específicas en el escenario por un tema de espacio, de tipo de suelo, la iluminación, etcétera. Todos los elementos que lo acompañan pues son específicos y son especializados y son necesarios. Entonces, esto ya nos permite por lo menos salirnos de las salas de nuestras casas. Serán cerca de 30 artistas que presentarán en su mayoría piezas compactas. El programa incluye el concurso internacional de solistas con más de 40 años de trayectoria. La participación de bailarinas como las mexicanas Patricia Marín, Olga Rodríguez y Rosario Armenta, así como el bailarín chileno Álvaro Pizarro. Además, se realizará la entrega de la medalla Luis Fandiño a la coreógrafa Claudia Lavista. Tenemos artistas muy con propuestas escénicas de denuncia o de reflexión o de simplemente belleza o transgresivas, y cada quien habla de lo que necesita, y justo nuestras funciones siempre son compartidas. Entonces siempre vemos 2 o 3 artistas que traen una propuesta diferente. Rodrigo González también presentará la propuesta coreográfica inspirada en el libro El Principito con una estética retrofuturista. Yo lo quise tratar desde la danza contemporánea y efectivamente haciendo una como superposición. ¿Qué pasaría si Antón de Saint-Exupéry o si El Principito, ya que se encuentra en un asteroide en el espacio, conociera todas las teorías que hay actualmente sobre el universo, que son muchísimas y las investigaciones científicas han avanzado tremendamente? Y bueno, pues cómo viajaría de un asteroide a otro, si usaría un agujero de gusano, viajaría a velocidad de curvatura, etcétera. Y estos elementos pues los agregamos. El encuentro de danza contemporánea podrá disfrutarse de manera gratuita del 6 al 16 de agosto en vivo a través de las plataformas danzanet.tv, Capital Cultura en Nuestra Casa.ciudaddemexico.gov.mx e interfaz.cenart.gov.mx, además del canal 15.1 de Televisión Abierta de Morelos. Noticias 22, Karen Rivera. Ayer les dábamos la información de la muerte de José Luis Ibáñez y presentamos varios testimonios que demostraban su enorme presencia en el teatro de nuestro país. Pero Ibáñez también dejó una enorme huella en el cine y eso es lo que hoy compartimos con ustedes. ¿Qué les parece si comenzamos con la voz del director de cine, Jorge Fons? Yo era estudiante de teatro y había estado haciendo teatro universitario. Y entonces fui con él, que estaba dando un taller, y le digo, oye, pues yo vengo a ser tu alumno. Y dice, no, mejor vente con mi asistente porque voy a empezar a preparar una obra. Para mí fue la cuna del conocimiento de lo que yo después pude hacer. Yo con él tuve con claridad el conocimiento de lo que es montar una escena y de lo que es dirigir un actor. 2 cuestiones básicas para cualquier director.
Otro momento emblemático en la carrera cinematográfica de José Luis Ibáñez se dio en 1965. Entonces, el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica organizó el primer concurso de cine experimental de México, Amor, 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 así se llamaba esta competencia, y fue uno de los proyectos participantes conformado por 5 mediometrajes: Lola de mi vida, de Miguel Barbachano, La Tsunamita, de Héctor Mendoza, Tajimara, de Juan José Gurrola, Una alma pura, de Juan Ibáñez, no confundirlo, y Las dos Helenas, de José Luis Ibáñez, de lo que nos platica a continuación Roberto Fiesco. Que es muy curioso además decir que este corto mayoritariamente está filmado en la casa de Galeana, esa famosísima casa donde vivieron Rita Macedo y Carlos Fuentes, y donde también vivió José Luis Ibáñez durante muchos años, en la parte trasera, y que está protagonizada por Enrique Álvarez Félix y Julissa, que son 2 actores a los que un año después vamos a ver en una película capital, que es Los Caifanes, precisamente de Juan Ibáñez. Así que bueno, estos inicios del trabajo de José Luis son muy interesantes, precisamente porque nos están hablando de una idea renovadora de hacer cine, que es lo que encabeza finalmente la idea de este primer concurso de cine experimental. Lo que siguió fue asociarse con 2 queridísimas amigas suyas y con un periodista que es Jaime Valdés, y estas 2 queridas amigas eran Julissa y Fanny Cano, para fundar algo que se llamó Producciones Cinematográficas Trío, que en el año 71 hace 2 películas. La primera de ellas es Victoria, una adaptación libre de Washington Square, aquella novela fantástica de Henry James, una película donde además Jorge Fons colabora elaborando el guión técnico. Quiere decir que, digamos, algunas de las soluciones formales de esta película, es decir, de las soluciones de realización, seguramente estaban a cargo precisamente de Jorge Fons, que tenía, pues, por supuesto, muchísima más experiencia en el campo cinematográfico que Ibáñez, que provenía del campo teatral. Y en ese mismo año realiza una segunda película, que es Las Cautivas, quizás una película más memorable y que tiene mucho que ver también con el origen teatral del maestro Ibáñez. José Luis Ibáñez fue un gran maestro, marcó la vida de una gran cantidad de estudiantes que quedaron fascinados, maravillados por su pasión por el teatro. Fue gracias a él que Diana Bracho dejó su carrera en la publicidad para dedicarse a la actuación. Ella misma lo cuenta, vamos a escuchar. Yo entré un poco autoengañándome de que no, en realidad no quiero ser actriz, pero pues voy a tomar unas clasecitas a ver qué pasa. Pero desde la primera clase con José Luis me enamoré de la profesión de actriz y dije, de aquí soy y yo tengo que ser actriz. Y esa epifanía se la debo a él, de alguna manera, porque sus clases eran maravillosas. Y lo que más le debo a José Luis es, él me recomendó con Arturo Ripstein para El Castillo de la Pureza, pero no solo me recomendó, sino rompió una regla de oro que él tenía, que cuando entramos a tomar clase con él nos dijo, les advierto que yo nunca recomiendo a mis alumnos. Si están aquí para que yo les dé trabajo, están perdidos, porque no recomiendo a mis alumnos. Y un día me habló después de la clase, me dijo, oye, Diana, te tengo que decir algo, no vais a decir nada, pero te quiero recomendar con Arturo Ripstein, porque está buscando una actriz para una película y no encuentra, entre las actrices profesionales jóvenes, no encuentra quien le dé el tipo, y yo creo que estás perfecta para el personaje. Ve mañana a verlo. Y yo así, ¿no? Por supuesto que no. Bueno, gracias, José Luis. Fui al Churubusco, ya es historia, pues me dio el papel Arturo Ripstein en El Castillo de la Pureza y me cambió la vida para siempre. Y eso se lo debo a José Luis Ibáñez. Entonces, imagínate la deuda que tengo con él. Bueno, qué emocionante escuchar estos testimonios en torno a José Luis Ibáñez. Es momento de hacer una pausa, pero antes de eso queremos compartir con ustedes una semblanza de un compositor, de un autor, de un cantante muy importante, particularmente para esta ciudad. Hoy, hace 33 años, perdimos uno de los grandes cronistas de la Ciudad de México y nos referimos a Chava Flores. Nos dejamos con esto, hacemos una pausa y volvemos con más. Nivada presenta. ¿Qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Hacerte rico en loterías con $1 millón. Soy un compositor de canciones, no soy cantante. Vengo con mucho cariño a ofrecerles a ustedes mis canciones, que no son nada extraordinario ni van a encontrar en ellas nada nuevo.
pero sí les aseguro una cosa que se van a encontrar ustedes. Porque yo cuando hablo de mi pueblo, cuando hablo de mi barrio, cuando hablo de mis calles, cuando hablo de mi gente, me estoy refiriendo a ustedes y a mí, que son mi pueblo, mi calle, mi barrio, mi gente. Con estas palabras, Chava Flores, el cronista cantor de la Ciudad de México, sintetizaba la esencia de su oficio, al que llegó a principios de la segunda mitad del siglo XX, tras una racha de empleos breves y mal remunerados y de un largo peregrinar por las calles de un distrito federal en plena expansión. Esa metrópoli en ciernes cuyos personajes y situaciones se convertirían en el pilar de sus grandes conquistas poéticas y musicales. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? 2 horas de balazos, La Tertulia, El Gato Viudo, La Interesada, Vino la Reforma, Llegaron los Gorrones, México de ayer y Calendario de Amor son algunos ejemplos notables de su pluma distintiva, que oscilaba entre la nostalgia y la alegría festiva, de su poder de observación superlativo y su sensibilidad a flor de piel, amén de su conocida vocación humorística y de espíritu picaresco. Antiguamente, cuando México era muy chirris, estábamos divididos los habitantes en 2 partes. No había clase media, no se inauguraba la clase media. Entonces los ricos eran muy ricos y vivían en colonias popofonas. Chapultepec, Hayes, todas las lomas, ahí se bajaban, ahora se llaman las lomas. Se bajaban todo, ocupaban toda la Reforma y todo. Los pobres vivíamos en barrios, lo que ahora se llaman colonias. Peralvillo, San Rafael, Guerrero, Santa María, Santa Julia, ahí vivíamos los pobres. Entonces los pobres también estábamos divididos en 2 clases. Los miserables y muertos de hambre. Yo pertenecía a las 2. No es exagerado afirmar que no hay canción de Chava Flores que no nos represente, pues en ellas, a decir de Pavel Granados, lo que verdaderamente palpita es la vida íntima de los habitantes de la urbe, de las vecindades. Allí están vertidas sus pequeñas tragedias y contadas victorias. En Mi México de ayer, el cronista canta: hoy mi México es bello, como nunca lo fue, pero cuando era niño tenía mi México un no sé qué. La ciudad que Chava Flores evoca es la de aquel México de vecindades, pregoneros, calles empedradas y pulquerías. Una ciudad entrañable que parece encaminarse a su extensión en tiempos del alemanismo y del regente Uruchurtu. Una ciudad que hoy aún existe y resuena en sus versos. Una ciudad que seguimos recorriendo, la ciudad de Chava Flores. A 33 años de su deceso, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través del grupo Solistas Ensamble de Bellas Artes, estrenó esta noche la canción Peso sobre Peso, como parte de su temporada virtual. Bajo la dirección de Cristian Gomer, los tenores Mario Hoyos, Mauricio Esquivel y el pianista Eric Fernández interpretan esta pieza, conocida también como La Bartola, en la que Chava Flores retrata la precaria vida de un matrimonio. Este tributo musical puede verse en la plataforma Contigo en la Distancia y en el canal de YouTube del Imbal. Todos los sábados, hasta el 22 de agosto, el ensamble estrenará una cápsula interpretando temas icónicos de Chava Flores. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. No aprecies mis centavos y los gastas que... Celebramos los 3 años del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Te invitamos a disfrutar de una emisión especial de aniversario, con la participación de los divulgadores de la ciencia, el Dr. Javier Santaolalla y el equipo de Big Bang Ciencia. País anfitrión, Colombia, en transmisión a más de 20 medios de comunicación iberoamericanos. Programa especial del 3er aniversario del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Domingo, 18 horas. Acompáñenos, por supuesto, en Debate 22 a las 9 de la noche. Vamos a analizar qué pasa con las elecciones de Estados Unidos y qué pasaría en caso de que gane Joe Biden. Los espero en punto de las 9. Hoy, 21 horas, Canal 22. La cultura se ve en todas partes. En medio de la pandemia, una marcada crisis económica, una explosión sacude la capital libanesa y esto también lleva a reflexionar en torno, inclusive hasta conspiraciones. Todo esto en Visión Global esta noche con Ileana Rodríguez Santibáñez. Pues sí, en Visión Global no podemos dejar de hacer el análisis de lo que ocurre en el mundo
y también ver cómo va a tener un impacto en todo lo que tiene que ver todavía con los mercados económicos, exportación e importación de carácter global. Este día nos toca lamentablemente hablar de un suceso muy desafortunado que tiene que ver con una ingrata explosión que todavía no se sabe si fue intencional o si fue accidental en Líbano. Pero Líbano, aquí también hay que recordar el tema de la especulación que hay en torno a esta explosión, donde se detonaron 2.750 toneladas de nitrato de amonio, un compuesto de sales que sirve para nitrogenar la tierra y hacerla fértil. Este componente solamente puede detonarse, no es un explosivo de manera natural, salvo que esté expuesto de manera cerrada, por ejemplo, en contenedores, a grandes fuentes de calor o estén cercas a fuentes de combustibles. Es decir, de manera espontánea es muy difícil que el hecho se hubiese suscitado. Así es que las autoridades en Líbano están haciendo las investigaciones correspondientes. Hay que decir que estas sales, este nitrato de amonio que produjo las detonaciones tan impactantes que vimos el día de ayer en diferentes formas, tomas y medios, había sido incautada de una embarcación en el año 2013. Es decir, hace 6 años se guardaban estos componentes en contenedores dentro de naves industriales en el puerto o en la zona de puertos más importantes de Líbano, que son en Beirut. Esta gran detonación no solamente ha dejado inhabilitado el puerto, que es de gran importancia para el comercio en un país que hoy día se encuentra dentro del índice de estados frágiles, donde prácticamente su economía es de las más pauperizadas en muchos sentidos. Hay que decirlo, hay en este momento un conato de inseguridad alimentaria que también tiene que ver con los diferentes eventos de conflictos que ha vivido el Líbano desde 1975 a los 90, con una guerra civil prolongada, diferentes regímenes o gobernantes que no han podido acertar en la conducción de la economía, que ahora tienen que sobrevivir a un capítulo desafortunado. Esta explosión que dio la vuelta al mundo ayer en esta imagen por la capacidad de fuerza que tuvo, solamente para que imaginemos esto, la isla de Chipre, que se encuentra a 240 kilómetros de Líbano, si se cimbró ante este hecho, fue mucho mayor a otras explosiones que han habido por este tipo de componentes, como las que hubieron entre 2011 y 2013 entre Francia y Estados Unidos por el mismo material. Se están haciendo investigaciones. En un principio se pensaba que podría ser un acto de carácter terrorista, considerando que Hezbollah es una de las grandes organizaciones políticas en territorio del Líbano, un estado también frágil por la vecindad que tiene con Siria, un gran aliado de Rusia, pero también ambos un poco incompatibles con el régimen de Israel. Así es que no ayuda mucho geopolíticamente hablando el dónde se encuentra Líbano. Así es que este atentado o este accidente tendrá que generar responsabilidad. Las autoridades ya están hablando de una importante inversión de $66 millones para la reconstrucción, en donde han habido pérdidas, cerca de 100 muertos, más de 4,000 heridos y 400,000 personas que hoy día no tienen casa. Esto es un poco el panorama que hoy vive el Líbano. Una situación preocupante y, por supuesto, desde aquí manifestamos nuestra solidaridad a todo el pueblo libanés, Iliana, y como dices, y lo preocupante es saber y llegar a las últimas consecuencias y las causas de esto, que esperemos si haya sido un accidente, esperemos, es lamentable y alarmante ver esas imágenes y no se deba en efecto a un acto que pueda tener que ver con células radicales, como inclusive el propio Donald Trump se atrevió a asegurarlo al momento de compartir también las condolencias del pueblo norteamericano. Así es. Lo veremos sobre todo considerando la estratificación que tiene el propio Líbano entre musulmanes, cristianos, judíos y drusos, que también impactan en el gobierno. Es decir, hay una polaridad también al interior de la población, que es un caldo de cultivo que llama la atención. Todo el pasaje árabe-israelí, la cantidad de palestinos que hoy día residen en el propio Líbano, esta diáspora por esta enemistad árabe-israelí entre Palestina e Israel, son temas muy de fondo. Es un estado que no ha tenido paz completamente, pero tampoco los gobernantes atinados para poder
darle causa a un Estado que hoy día clama por el apoyo internacional. Sí, un tema delicado, porque además pensar que esta diáspora nos remonta siglos a la historia. Ahí está el caso de Musaf, que tuvo que autoexiliarse, Gibran Jalil Gibran, otro también exiliado a finales del siglo XIX por todos estos conflictos de ideología que privan lamentablemente todavía en esta región. Muchísimas gracias, Iliana, por traer la reflexión a la mesa, e insistimos nuestro abrazo y nuestra solidaridad con el pueblo libanés. Laura Cueman. Y no hay que olvidar, Rafael, Laura, Iliana, que México ha tenido una comunidad libanesa muy importante, una migración muy importante en este país, que ha estado involucrada prácticamente en todas las áreas de producción y de expresión de nuestro país, y basta echarle un ojo, por ejemplo, a esa llamada época de oro del cine. A toda la gente de origen libanés que se encuentra en nuestro país frente a esta tragedia. Bueno, y nos despedimos, Laura, y lo hacemos como es costumbre, con música también para cerrar con una sonrisa este programa. Con un recuerdo, lo hacemos, ya nos perdimos a Laura por la conexión, con un recuerdo a la gran Chavela Vargas. Nos vemos mañana, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. El 5 de agosto de 2012, en esta tierra que adoptó como patria tras dejar su Costa Rica natal, se silenció abruptamente la inconfundible voz de Chavela Vargas, quien llegó a decir que el amor es un paso, el adiós es otro, y ambos deben ser firmes, ya que nada es para siempre en la vida. Hace 8 años, la cantante, emblema de la música ranchera, daba ese último paso. No obstante, su nombre, escrito así, con V, estará ligado para siempre a la historia musical de México. Su dilatada trayectoria, que rebasa los 80 discos grabados, así como su temperamento y presencia arrolladora, con la que cantó al amor y a la desdicha desde las entrañas, la convirtieron en patrimonio vivo de la cultura mexicana y en exponente del sentimiento que hermana a los pueblos de América Latina. Cuando me dieron un premio muy importante en España, que no me lo pude traer porque pesa como 20 kilos, un Grammy que extraño, yo dije, todo se puede. Llegas a donde quieras, con todo el respeto del mundo, yo parada en el Palacio de la Moncloa, condecorándome el gobierno de España. ¡Qué honor, eh! Y no me avergüenzo de ser quien soy. Eso es lo que vale. Muchas gracias a ustedes, gracias a mi patria que todavía me da ánimo para seguir adelante. Que Dios los bendiga, que sigan triunfando, porque los jóvenes tienen la obligación de luchar por México. Conmigo es por amor. En su lecho de muerte, la dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, descrita así por Joaquín Sabina en la canción Por el Boulevard de los Sueños Rotos, habría confiado a su biógrafa María Cortina una sentencia que hoy confirma su estatus de leyenda, si alguna duda cabía. Ve y dile a todos que no me iré. A 8 años del último aliento de la chamana, su inigualable voz rota y desgarrada nos canta aún desde algún lugar del inconsciente colectivo. Mujer osada, apasionada, provocadora, caprichosa, llena de contrastes, Chavela Vargas era dueña de una pasión monumental que le salía por los poros y al mismo tiempo de una profunda soledad que la acompañó durante sus 93 años de vida. Todos en la vida compartimos lo que tenemos, el amor, el dinero, la alegría, todo se comparte en la vida, menos una sola cosa que se llama soledad. A 8 años de su partida, su ausencia se ha convertido, paradójicamente, en la soledad que, acaso sin saberlo, todos compartimos. Hijos al fin del mismo sentimiento con el que Chavela Vargas cantó al desamor. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Fue una noche sin estrellas cuando al irte me dejaste tanta pena y tanto mal. Soledad, desde el día en que te fuiste, en mi pueblo solo existe un silencio conventual. Soledad,
los arroyos están secos, en las calles hay mil ecos que te gritan sin cesar.